Sábado 28 de septiembre de 2019, la 1:09 de la tarde en el bosque de Chapultepec. La quimera lleva 1 hora funcionando. En el último vagón viajan 5 personas. 2 jóvenes del Instituto Politécnico Nacional, uno de 18 años, otro de 21. Al segundo le quedan meses para titularse. Arriba, en pleno tercer giro, algo cruje. El vagón se sale de la vía. Regresa un instante. Vuelve a saltar. Chispas. Piezas metálicas cayendo por el aire. Los 2 muchachos salen disparados a unos 10 metros de altura. Un operador del juego de enfrente termina de mirar la escena sin poder moverse. Va a necesitar terapia durante años por lo que ve esa tarde. Ese día había abierto un parque de 54 años de historia, frente a la residencia de los presidentes de México. La montaña rusa de madera más grande de América Latina en sus tiempos, 15,000 visitantes diarios, 3 millones al año en la década de los 90. A las 5 de la tarde, el parque estaba desalojado. 15 días después, la jefa de gobierno de la ciudad firmaba la revocación definitiva de la concesión. Aquí no hubo casualidad, hubo peritajes. Y una cifra que casi nadie sabe, la quimera funcionaba con 2 vagones más de los que el ingeniero alemán había diseñado. Esta es la historia de cómo llegamos a esa mañana. Volvamos a 1964. Es 24 de octubre. El presidente Adolfo López Mateos preside la inauguración de lo que llamaron los Juegos Mecánicos de Chapultepec. Ya está enfermo. Le quedan pocos meses de mandato y menos años de vida. Pero ese día corta el listón junto a Ernesto P. Uruchurtu, el regente del Distrito Federal, un hombre que llevaba una década reordenando la capital a mano de hierro. La ceremonia sale sin contratiempos. 2 días antes, una empleada de la Oficina de Conservación de Edificios y Monumentos había caído de la montaña rusa durante las pruebas y murió. Se llamaba Concepción Mendoza Ramírez. La prensa del lunes 26 apenas lo mencionó como un párrafo. La montaña rusa era demasiado importante para las notas del día siguiente. Y era importante. Medía 33 metros de altura, 1,242 metros de vía de madera. Diseño del ingeniero Aurel Batzin, de la National Amusement Device Company, empresa estadounidense. Los materiales llegaron en barco desde Ohio. 6 meses de construcción. Un costo de 12 millones de pesos. La estructura de madera para montaña rusa más alta de América Latina. Los carritos tenían cinturones parecidos a los de los aviones. En los tramos de bajada alcanzaban 110 kilómetros por hora. Desde el periférico se veía la estructura, imponente, blanca en su primera etapa. Desde Parque Lira se escuchaban los gritos. El boleto costaba 2 pesos con 50 centavos. Una vuelta. 3 minutos y medio de recorrido. La fila, en los primeros meses, llegaba a las 3 horas. En Michoacán había gente que no había subido nunca a nada parecido. Eva Salinas, michoacana, contaría décadas después su primera rueda de la fortuna en Chapultepec. Sentía que se le iban las tripas. Ni loca se subió a la montaña rusa. Su marido sí se subió en el 65 y jamás quiso volver. 3 minutos y medio bastaron. Los Juegos Mecánicos formaban parte de un plan mayor. Ese mismo año, en la segunda sección del bosque, se inauguraron los museos de Historia Natural, de Arte Moderno y de Antropología. El lago artificial de 2 metros de profundidad, las fuentes de Tlaloc y de los mitos del agua, el ferrocarril infantil, la remodelación de las calles del bosque, el drenaje, el alumbrado. La ciudad se estaba reinventando y la feria era su cara sonriente. Uruchurtu llevaba años cerrando los cabarets a la medianoche y clausurando salones de baile. Al bosque le tocaba una amabilidad distinta. Los niños, los domingos con la familia, los enamorados subidos al ratón loco. Hubo domingos así durante 4 décadas y media, temporadas de terror en octubre, zona de nieve en diciembre, concursos, telenovelas grabadas en la casona del terror. En 1993, el muñeco Chucky recibió simbólicamente las llaves de esa casona en una campaña de prensa. En 2006, el conductor Adal Ramones montó un concurso para ver quién resistía más vueltas seguidas en la montaña rusa. Se instaló durante años un carrusel de 2 pisos con figuras doradas. La feria era escenografía de películas, de programas, de recuerdos. Pero la gloria no fue tranquila. En los años 70, 4 personas murieron en accidentes en la propia montaña rusa. La prensa lo consignó cada vez. La gente siguió comprando el boleto. En 1978, un cortocircuito la incendió. En 1982,
La cerraron 5 años completos para reconstruirla. No volvió a operar hasta 1987, cuando ya había otra generación de niños haciendo cola. El parque seguía. El país cambiaba. Hasta 1992, la feria estuvo administrada por el gobierno del Distrito Federal. Cargaba con un costo de mantenimiento que ya nadie podía pagar. Así se lo dijeron las cuentas al regente en turno. Y ahí empezaba otro capítulo. Diciembre de 1993. El presidente Carlos Salinas de Gortari corta el listón por segunda vez. La feria de Chapultepec ya no es del gobierno. La opera un grupo privado, el Grupo Empresarial Chapultepec, SADCB. 64 millones de pesos de inversión, 100 días de remodelación, 43 juegos nuevos, para un total de 56. La montaña rusa se pinta con los colores de la bandera y se rebautiza como Serpiente de Fuego. Al público no le gustó nada. Antes de que terminara el año, el nombre volvió a ser el de siempre. Los colores nacionales, eso sí, se quedaron. El parque también cambió de nombre. Ahora era la Feria de Chapultepec Mágico. Entre líneas, ese cambio de patrón marcaba el final de una época. La feria dejaba de ser un espacio del gobierno, con sus problemas de siempre, y pasaba a ser una empresa con otros problemas. Los años que siguieron fueron los mejores en cifras absolutas. En 1994 se rompió el récord de asistencia, casi 3 millones de visitantes en un solo año. Puesto número 1 en América Latina en parques de atracciones. Los muchachos que hicieron cola en el 64 llevaban ahora a sus hijos. Los que hicieron cola en el 84 iban ya con sus nietos. Por debajo del éxito, se iban acumulando decisiones difíciles de sostener. Entre 1993 y 2007, se sumaron atracciones nuevas cada año. La Casona del Terror se remodeló al doble de su tamaño en el 93, pasó de góndolas sobre rieles a recorrido a pie con 30 actores caracterizados de zombies y diablos. Los Troncos, la Cascabel, el Ratón Loco, el Cóndor, la Torre Pepsi. La Nao de China, una barca gigante que oscilaba como péndulo y que se convirtió en tradición de las tardes de domingo. Cada temporada un juego nuevo, cada año una promesa de renovación. En marzo de 2007, llegó al parque una montaña rusa alemana de segunda mano. Debutó bajo el nombre Montaña Infinitum. Después la llamaron Triple Loop. Después, Quimera. La había fabricado en 1984 el ingeniero Anton Schwarzkopf, uno de los grandes constructores de montañas rusas del siglo XX. Debutó en Alemania con el nombre Dreyer Looping, en el Schützenfest, la fiesta del tirador. Después, rodó por ferias itinerantes en varios países europeos. Fue comprada por 2 parques distintos, y en 2007 llegó a Chapultepec como el símbolo de la modernización del recinto, con sus 3 inversiones de 360 grados, sus 35 metros de altura y sus colores metálicos que se veían desde el estacionamiento. Para la gente joven que crecía sin memoria de la vieja montaña rusa de madera, la Quimera era ahora el juego a vencer. La estructura clásica del 64 seguía ahí, con sus 33 metros de altura y sus 1240 metros de vía, pero la fila más larga se movía hacia el nuevo tótem. Aquí viene la cifra clave del episodio. Anton Schwarzkopf diseñó esa montaña rusa para operar con 3 vagones. Ese era su plano de fábrica. 3 vagones, y no más, según los documentos técnicos originales. En Alberta, Canadá, se instaló una máquina idéntica llamada Mindbender. La pusieron a rodar con 4 vagones, uno más de lo firmado por el ingeniero. El 14 de junio de 1986, el último vagón se soltó y los pasajeros salieron disparados. 3 personas muertas, 4 heridas de gravedad. El peritaje que hizo la Universidad de Alberta acusó a Schwarzkopf Industries de fallas de diseño y fabricación, pero también quedó anotado, con letra menor, que la operadora canadiense había añadido un vagón al plano. En la feria de Chapultepec, esa misma montaña rusa se operaba con 5 vagones. 2 más de los que el ingeniero alemán había marcado en los planos originales. Nadie hizo cuentas en voz alta, ni en 2007 ni en 2010, cuando la Quimera se quedó parada a la mitad del recorrido con pasajeros a bordo y se registró como incidente menor en los archivos internos. Ni en los años siguientes, cuando la feria pasó de manos otra vez. En 2009, la concesión cambió a Grupo Entretepark, una operadora mexicana que también manejaba Selva Mágica en Guadalajara. Estuvo 6 años. En 2015,
tomó las riendas Ventura Entertainment, con oficinas en la Avenida Revolución. Su director general, Guido Benassini, anunció en 2018 una inversión de 200 millones de pesos para renovación integral. Meses después, la SEDEMA tendría registros diferentes. Los presupuestos ejecutados en mantenimiento eran mucho más modestos que los anunciados en las conferencias de prensa. La estrategia comercial era clara: renovación de imagen. En marzo de 2018 inauguraron la Máquina del Tiempo de Cantinflas, un tren con visores de realidad virtual donde el personaje animado explicaba historia de México. Año y medio de trabajo, 20 carteles de películas del cómico, sus trajes originales en un pequeño museo, tienda de recuerdos a la salida. 100 pesos el pase mágico, 150 el pase mega, 210 el platino. Las familias seguían entrando. En ese mismo 2018 apareció Elmo, en carne y peluche, saludando a los niños en un área nueva dedicada a Plaza Sésamo. El maquillaje avanzaba, el mantenimiento se quedaba atrás. Los evaluadores oficiales del año 2018 leerían sus propias notas un año después, en las oficinas de la Procuraduría Capitalina. Ahí estaban registrados los incumplimientos administrativos que la jefa de gobierno mencionaría en conferencia. Los peritos oficiales concluyeron algo más grueso. La quimera no cumplía las condiciones para operar. Ni siquiera cumplía las normas internas que la propia empresa se había impuesto. Regresemos al sábado 28 de septiembre de 2019. A la quimera funcionando con 5 vagones. A los muchachos del Politécnico comprando su boleto en la taquilla, cerca de la 1 de la tarde. Los peritos de la Procuraduría llegaron esa misma tarde. 8 empleados del parque fueron llamados a declarar en la Fiscalía de Miguel Hidalgo. Entre ellos, los responsables directos del mantenimiento de la quimera. Se detectaron piezas con desgaste. Una fuga de aceite en la transmisión del carrito que salió disparado. Todo el listado clásico de una máquina abandonada. El 8 de octubre, el vocero de la Procuraduría, Ulises Lara López, dio la conclusión pública. Falla mecánica por falta de mantenimiento. El 10 de octubre, la empresa ya había pagado indemnizaciones y gastos médicos. El 13 de octubre, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum notificó a la operadora de desarrollo humano Chapultepec, SADCB, propiedad de Ventura Entertainment, la terminación del permiso. Sus palabras esa mañana fueron directas. No fue un accidente, dijo. Hubo un tema de mantenimiento no atendido. Ni siquiera se cumplieron las normas del propio parque. Del 13 de octubre de 2019 en adelante, la Feria de Chapultepec ya no era la Feria de Chapultepec. Era un predio de casi 60,000 metros cuadrados, con 51 juegos mecánicos parados, 4 montañas rusas quietas, un carrusel dorado con las figuras cubiertas de polvo, y una historia que empezaba a terminarse en tribunales. De los más de 450 trabajadores del parque, muchos supieron por WhatsApp, un mes después del accidente, que había una sesión informativa en un hotel de la Avenida Revolución. Ahí les dijeron, sin rodeos, que se acababa su relación laboral. 54 años de servicio del parque cerraban en un salón de eventos con café frío y voces bajas. Operadores como Pepe Elizalde, el que había visto caer el vagón desde el juego de enfrente, tendrían pesadillas durante meses. Bajaría el rendimiento escolar. Los ruidos metálicos le detonaban ataques. Años después, en un video de TikTok, insistiría en algo. Los operadores también fueron víctimas ese día. 6 empresas se registraron entre noviembre y diciembre de 2019 para la licitación pública internacional que convocó la SEDEMA. Cavi Entretenimiento, Sofmar Fun, Negrete Garza, Six Flags México, Quantum Servicio y Mota en Gil, México. Six Flags ya operaba el parque más visitado de América Latina, allá al sur de la ciudad, en lo que fue Reino Aventura. La expectativa era esa. Una de las grandes se llevaría el predio. La operadora saliente peleaba desde otro flanco. En enero de 2020, un juez sexto de distrito del Consejo de la Judicatura Federal le concedió a Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec un amparo basado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución. Nadie puede ser privado de sus propiedades sin juicio previo. La licitación quedó paralizada. Los abogados marcaron audiencia incidental para el 21 de enero y audiencia formal para el 14 de febrero. Y entonces llegó marzo de 2020, la pandemia. 12 meses de encierro, 12 meses en que Chapultepec quedó vacío,
Los pocos vecinos que se acercaban a caminar veían la montaña rusa asomando por encima de los árboles, quieta, sin gritos, sin música. La estructura resistía. Había resistido el sismo del 85 y el del 2017. Ahora resistía el silencio. En julio de 2021, cuando el mundo empezaba a reactivarse, Claudia Sheinbaum, todavía jefa de gobierno, dio el banderazo inicial a un proyecto distinto. Ya no una reapertura, un reemplazo, un parque nuevo, con nombre nuevo, con concepto nuevo. Se llamaría Parque Urbano Aztlán. Inversión anunciada, 3.639 millones de pesos, financiados a través de Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera. Consorcio ganador, la portuguesa Mota Enguil México, junto con Tor Urbana Capital, desarrolladora inmobiliaria. Y una promesa: la entrada al parque sería gratuita, algo que la feria nunca fue. En una consulta ciudadana hecha entre octubre y noviembre de 2019, prácticamente el 100% de los consultados había pedido un parque de diversiones en ese lugar. Aztlán respondía a esa demanda con un concepto diferente: áreas verdes recuperadas donde antes había placa de concreto, foros culturales al aire libre, el Museo Dolores Olmedo trasladado desde Xochimilco, una rueda de la fortuna de 85 metros de altura, la más grande de América Latina, fabricada en Italia, una montaña jurásica de 540 metros de vía. El 1 de marzo de 2022 empezaron los desmantelamientos. Edificaciones primero. El 4 de abril, la montaña rusa. Un canal de YouTube dedicado a montañas rusas, Coaster World MX, publicó un video de 4 minutos donde se veía a los obreros con sierras y grúas desarmando tramo a tramo la estructura de madera pintada de blanco en su última etapa. La cima del Nuevo Bosque de Chapultepec, como lo llamaban en 1964, bajaba tabla a tabla. 9 presidentes de México habían vivido enfrente, en Los Pinos, mientras esa montaña rusa recibía visitantes: López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. 10, en realidad, si sumamos a Peña Nieto. 10 presidentes, mismo bosque, misma montaña, otra época cada uno. La SEDEMA anunció que cerca del 50% de la madera se reutilizaría en mobiliario urbano, pergolados, veredas, esculturas del nuevo parque. Los otros 21.000 toneladas de residuos, aproximadamente, se retirarían para reciclaje bajo normativa medioambiental. Se conservaría una sola cabecera de la montaña rusa como remembranza histórica de los Juegos Mecánicos de Chapultepec de 1964. La zona E del diagrama de la SEDEMA. El 5 de julio de 2022, el retiro estaba concluido. El 30 de agosto de 2023, Aztlán Parque Urbano abrió sus puertas al público. La cifra final de inversión rondaba los 4.000 millones de pesos, con 2 millones de visitantes esperados al año. La entrada era gratuita, sí, pero cada atracción tenía su precio. Un monedero electrónico de 10 pesos que se recargaba en taquillas. Pases individuales entre 35 y 120 pesos. Pases ilimitados de 625 pesos por adulto, 350 por niño. Marzo de 2024, según el gobierno capitalino, marcó la apertura final con todas las atracciones funcionando. La Rueda de la Fortuna de 85 metros se hizo posible porque Los Pinos ya no era residencia presidencial. Durante décadas, la seguridad nacional había impedido erigir cualquier estructura que permitiera vista directa a la casa del presidente. Cuando Andrés Manuel López Obrador convirtió Los Pinos en centro cultural en 2018, ese candado se cayó. 40 cabinas cerradas, con aire acondicionado, calefacción, conexión Bluetooth y música interior. Fabricada en Italia. Vista de 360 grados sobre la ciudad. El eslogan del proyecto se repitió en cada conferencia. La feria era de pago. Aztlán es gratuita. El 95% del predio, según la SEDEMA, había estado cubierto de placa de concreto. En el rediseño se reventó ese cemento y se destinó la mitad a áreas verdes y absorción de agua al acuífero. Aztlán se vendió como un parque sustentable, con planta de tratamiento de aguas y electricidad de la hidroeléctrica de Necaxa. Pero ya no era la feria de Chapultepec. En el parque nuevo no hay ningún juego con nombre montaña rusa. Tampoco existen la casona del terror, ni el ratón loco, ni los troncos, ni la cascabel, ni la nao de China. La máquina del tiempo de Cantinflas se desmontó junto con el resto. Elmo se fue. El área de Plaza Sésamo también.
En una esquina del predio, escondida entre árboles jóvenes recién plantados, queda esa cabecera de madera de la vieja montaña. Los operarios que la conservaron la dejaron ahí como testigo. La mayoría de visitantes de Aztlán pasan de largo. Los que estuvieron ahí en el 64, o en el 78 el día del cortocircuito, o en el 90 con sus hijos, o en el 2015 con sus nietos, se detienen unos segundos. Después siguen caminando también. Ventura Entertainment, la empresa matriz, sigue existiendo. Opera todavía Selva Mágica, allá en Guadalajara. La operadora de desarrollo humano Chapultepec, la subsidiaria que operaba la feria, cerró su ciclo con la revocación. Los amparos no cambiaron el fondo del expediente. La Procuraduría Capitalina calificó el hecho como homicidio culposo. Nadie del área directiva del parque terminó preso. Los 8 empleados de mantenimiento que declararon siguieron cada uno su camino. En Alemania, la empresa Schwarzkopf Industries Company llevaba años fuera de operaciones. Anton Schwarzkopf, el ingeniero que había firmado los planos de 3 vagones, murió en 2001, 18 años antes del accidente. Nunca supo que una máquina suya, operada 2 vagones por encima del diseño original, mataría a 2 jóvenes en la Ciudad de México. Y quedaba también un dato incómodo, casi olvidado por el ruido mediático del accidente. Cuando en 2015 Ventura Entertainment tomó la operación de la feria, había anunciado inversiones de 200 millones de pesos para renovación integral. Registros posteriores mostrarían que en el primer año la inversión ejecutada en mantenimiento correctivo y preventivo real, según la propia empresa, había rondado el $1.000.000, menos del 1% del anuncio. 4 años después, esa proporción llegaría al último vagón del sábado 28. Queda esa cabecera de madera entre los árboles nuevos. Quedan 21.000 toneladas de escombro repartidas en reciclajes municipales. Quedan 5 vagones que ya no ruedan, guardados en algún depósito, y unos planos alemanes con el número 3 marcado en tinta. Y queda una pregunta abierta. ¿Se puede llamar accidente a algo que un peritaje describe con esa precisión? La quimera no cayó por casualidad. Rodaba con 5 vagones cuando su fabricante alemán había estipulado 3 en los planos originales. Tenía piezas con desgaste, una fuga de aceite documentada en la transmisión del vagón que salió disparado. La Procuraduría Capitalina lo dictaminó con esas palabras: homicidio culposo. La jefa de gobierno lo dijo con todas sus letras esa mañana de octubre. No fue un accidente, fue mantenimiento no atendido. Durante décadas, en cada boleto vendido, en cada mantenimiento hecho a la ligera, en cada revisión que se firmó sin haberse hecho, hubo personas que decidieron seguir abriendo el parque. Fin de semana tras fin de semana, 5 vagones tras 5 vagones, hasta esa tarde de septiembre de 2019. La feria de Chapultepec no se cayó sola. La cerró un accidente que llevaba años dispuesto. Un accidente que dejó de llamarse así el día que un juez firmó la palabra culposo. Aquí es donde el episodio se abre, no donde se cierra, porque la pregunta que queda no es solo sobre Chapultepec, es sobre cuántos otros lugares en México operan hoy con 2 vagones de más. ¿Cuántas máquinas siguen abiertas al público en ferias itinerantes, en parques locales, en balnearios de fin de semana, con planos originales que dicen una cosa y realidades que dicen otra? ¿Cuántos boletos se venden este sábado, mientras usted ve este video, en atracciones que ya deberían estar paradas? ¿Y cuántas veces, en este país, vamos a llegar al accidente que se convirtió en culposo antes de mover ficha? Si este video sirvió para recordar la feria como fue, o para entender por qué se cayó como se cayó, compártelo. Por WhatsApp, con la familia que te acompañó allá alguna vez, con los primos que llevaste el domingo, con quien tenga en la memoria esos 3 minutos y medio de madera crujiendo bajo el sol de Chapultepec. Y en el canal tienes otros episodios sobre lugares del México que fue, aeropuertos que ya no existen, hoteles que se cayeron, avenidas que dejaron de ser. Cada lugar tiene su propia hora de descarrilamiento. Cada uno espera a alguien que se acuerde.